Muy buenas amigos televidentes de su programa Libertad de Expresión. Como siempre, un gusto de que ustedes siempre nos estén siguiendo y además de que también estén atentos a nuestros comentarios y nuestras informaciones. Les reiteramos que somos un programa que se llama Libertad de Expresión, transmitimos directamente desde el Telecanal 28 en Santo Domingo, República Dominicana. Y que nosotros somos un programa totalmente independiente de intereses políticos, económicos y de cualquier otra índole, y que nuestro interés es solamente informar y tratar de hacer comentarios y llevar informaciones lo más ajustadas posible de la realidad, eliminando mientras se pueda, lo más que se pueda, las pasiones y la especulación. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que nuevamente tiene que ver con el asunto de los imputados en el caso del desplome del techo de la discoteca Jet Set, que causó 236 muertos, una tragedia increíble, la peor tragedia ocurrida en la República Dominicana, y también produjo 180 muertos, 180 heridos. Eso ha ocasionado que a 2 meses y algo de ese suceso que conmocionó a la República Dominicana, el Ministerio Público iniciara una investigación y el miércoles, vamos a decir, el miércoles de esta semana, finalmente el Ministerio Público apoderó a un tribunal, un tribunal especial, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, para que le impusiera una medida de coerción a 2 de los propietarios del inmueble, que son los hermanos Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat. Lo primero que yo debo decir es que en la República Dominicana se ha vuelto una tradición en la cual a los delincuentes, personas que tienen que ver con el narcotráfico, el crimen organizado, otros crímenes, por ejemplo, como la estafa, la ciberdelincuencia, ese tipo de cosas, cuando lo llevan a la justicia, regularmente lo lleva un esposado y un contingente de militares con armas largas, pasamontañas, ese tipo de cosas. Pero también, en estos casos, por ejemplo, que son 2 empresarios que no son delincuentes, que están involucrados en un hecho fortuito, que no sabían, no tenían la intención, no desconocían que un techo de una discoteca se iba a desplomar, iba a provocar tantas muertes. Ese mismo trato que se le da a un delincuente común o a un tipo que está involucrado en el crimen organizado, se le da a 2 personas que son personas de la sociedad dominicana. Entonces se le trata como si fueran puros delincuentes, con un contingente armado con armas largas, ese tipo de cosas. Lo llevan empujándolo prácticamente. Esos individuos, a ellos le ponen chalecos antibalas, cascos protectores, ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que esa actuación del Ministerio Público me parece a mí que es ridícula con determinadas personas. Por ejemplo, un caso que es sencillo, que no tiene que ver con hechos de sangre, o estafa, o robo, o corrupción, en la justicia dominicana no hay por qué llevarlo con tanta protocolo excesivo, que no sé, ¿no entiendes? Pero pienso que eso debe variar, porque yo veo que a los delincuentes comunes muchas veces lo llevan esposados de 2 en 2 y lo llevan un agente, pero sin embargo a otros, como dije, hacen todo un aparataje. Entonces, en este caso, a mí me parece ridículo. Lo primero es eso, llevar a 2 empresarios como si se tratara de elementos
que han explotado un edificio, que han ocasionado muertes, son terroristas, ese tipo de cosas. Entonces no me parece. Hay que hacer distinciones. Yo entiendo que si es, no que estoy de acuerdo con que se le haga que haya una distinción de ciudadanos, pero si hay personas que están involucradas en crimen organizado y que es probable que sus seguidores produzcan un rescate o un asalto y haya muertos, heridos, es probable entonces que las autoridades en esos casos se refuercen y hagan ese tipo de aparataje. Pero como persona común, es un delincuente común, eso no creo que no se corresponde. Así ve también al detective Ángel Martínez, el cual fue también, está acusado, se tiene varias acusaciones sobre difamación e injuria. Es un delito de palabra, no es un delito de robo, ni de un crimen organizado, ni de muerte, ni de asesinato en serie, nada de eso, ni violación, ni nada de eso. Entonces también un señor ya de 70 años se le lleva aparatosamente, hasta se cae en la escalera. Entonces no le veo ese sentido. Entonces, volviendo al caso del tribunal, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso a los hermanos Antonio y Maribel Espaillá una medida de coerción consistente en una fianza de 50 millones de pesos, una garantía económica de 50 millones de pesos, es decir, ellos tienen que pagar un porcentaje de ese monto. Se le puso impedimento de salida y presentación periódica. Pero ¿qué pasa? Que habían decenas de querellantes, porque entienden que algunos abogados y querellantes entienden que, bueno, esta es una zafra en la cual se trata de un caso fortuito, en la cual mueren 236 personas, en un hecho catalogado como un homicidio involuntario de acuerdo al artículo 319 del Código Penal. Entonces, se hace una avalancha de demandas que yo estoy de acuerdo con que todo que esté afectado en esa situación, ya sean los familiares de los muertos o las personas que hayan sufrido algunas lesiones, tienen todo su derecho de hacer una demanda. Ahora bien, de ahí a intentar ponerle medidas de coerción privativa de la libertad, cuando en todo caso si en todo caso se encuentra culpable, la condena a estas dos personas serían de 13 meses a 2 años de prisión y una multa de 25 a 100 pesos, que eso equivale a más o menos, porque este código que se le está juzgando es del 1884. En esa época 25 y 100 pesos era mucho dinero, pero ahora eso 100 pesos equivalen a aproximadamente $1.40. O sea, la multa es máxima de $1.40 de acuerdo al código. Y la prisión, en todo caso de que sean encontrados culpables porque tuvieran algún tipo de negligencia en la falta de acondicionamiento del techo, la prisión sería de 13 meses a 3 años. Yo entiendo fundamentalmente que este es un caso fortuito. Yo lamento mucho todos los sucesos que hayan ahí, tantas muertes, tantas historias, familias que murieron, parejas, toda una tragedia ocurrida en esa situación. Pero también yo entiendo, y siempre lo he manifestado, que esto es un caso principalmente de responsabilidad civil. Todos los afectados, los muertos o los que sufrieron heridas, tienen todo el legítimo derecho de demandar en responsabilidad civil. La responsabilidad civil no es más
que la justicia establezca un monto justo. Bueno, diría yo justo, porque la justicia no es justa con el asunto de las muertes por responsabilidad civil. Aquí hay personas, señor director, si me puede ir pasando las demás fotos, por favor, que mandé. Aquí hay personas que están, bueno, miren, también la comentando esa es una de las hijas, la hija mayor, el merenguero Rubí Pérez, quien luego de estar hablando en contra de la pareja, de los señores Antonio y Maribel Espaillá, ella, en la medida de coerción, se estableció que ella recibió un cheque de $1 millón para asunto de las posibles elecciones, porque ella estaba ahí junto con su padre y es cantante de la orquesta. Entonces, estos señores, esta pareja le dieron $1 millón. Entonces eso estaba clandestino y ya no le había dicho. Entonces ahora ella dice que recibió una compensación, no como miembro de la orquesta, pero no como hija de Rubí Pérez. O sea, ahí hay una contradicción, porque entonces ella recibe $1 millón, entonces parece que lo recibe, según ella, lo recibió como la orquesta. Entonces ahí ella ya saldó su problema. Entonces ella supuestamente, como no recibió como hija de Rubí Pérez, entonces ella entiende que debe seguir demandando. Yo pienso que usted lo coge y es honesta y dice, bueno, yo terminé aquí porque recibí $1 millón, entonces y lo admito. Inclusive sus hermanos, hay hermanos, tíos que la están criticando por haber recibido esa cantidad. Siga, don director, que hay más actividad. Esa revelación se hizo en una medida de coerción. Entonces, igualmente aquí tenemos que la fiscal del distrito dice que no puede haber paz mientras impunidad pesa más que el dolor colectivo. Pero yo entiendo que lo que sucedió ahí es como si se tratara de un grupo de personas que vayan en un avión, el avión se cae, lamentablemente, como sucede frecuentemente, y entonces las personas reclaman daño y perjuicio, responsabilidad civil. A todo el mundo se le indemniza de acuerdo a la tarifa que tienen las líneas aéreas, y no sé si la Asociación de Líneas Aéreas lo ha establecido así. Entonces, nadie demanda al dueño de la compañía aérea, porque se entiende que es un asunto simplemente de responsabilidad civil. Así, bueno, el mismo, este es el director el procurador adjunto de la Procuraduría, quien califica a ese Camacho, quien califica como una burla a las víctimas la medida de coerción Armando Espaillá. Pero es que usted no puede estar relajando el derecho, y si ustedes son fiscales y ustedes son los máximos representantes del Ministerio Público, usted sabe que ese hecho no amerita prisión preventiva. Están pidiendo 18 meses de prisión preventiva. Eso no es un relajo de estos fiscales, porque establezca una medida de coerción justa. Y en la República Dominicana la prisión es la excepción. La regla es que todas las personas puedan llevar su proceso judicial en libertad, más cuando se trata de un hecho que es calificado por ellos mismos como un homicidio involuntario. Involuntario significa que él no tuvo el deseo y la voluntad de provocar esa muerte, porque muchas veces se le achacan situaciones a los propietarios de que el techo tenía grietas que filtraban, que botaba, los plafones muchas veces caían, pero nadie en su vida se iba a imaginar que un techo de un edificio de esa naturaleza se iba a desplomar completamente. Eso no pasa con frecuencia. Eso pasa, yo creo que ha pasado una sola vez en la República Dominicana. Por lo que yo entiendo que eso es, como ellos mismos lo califican, un homicidio involuntario. Ahora, si él hubiera matado a esa persona intencionalmente, o le hubiese lanzado una granada,
o le hubiese tomado una ametralladora y disparado y asesinado a todos ellos, bueno, entonces sí, eso es un hecho grave, gravísimo, y yo justificaría la prisión preventiva en ese caso, pero dos empresarios que no tienen la culpa, inclusive a la señora que se le impuso la medida de coerción, la señora Maribel también estuvo dentro de las víctimas, porque ella estaba en el momento de la tragedia, también ella estaba dentro de la discoteca y se salvó a puros milagros. Entonces son situaciones que la gente debe entender. Entonces no debe estarse haciendo circo, y estos abogados, yo soy abogado, tratando de establecer falsas expectativas a sus clientes. Este otro abogado que ha estado insistiendo y haciendo demandas que son temerarias y yo creo que no se justifican. Él mismo demandó al ayuntamiento, demandó no sé a quién más, tratando de, sabiendo que eso no va, que no procede, que no va, pero lo hacen con objetivo, porque como se trata de una persona que adinerada, supuestamente, yo no lo conozco, no sé su situación, pero es un empresario, aparentemente un empresario que tiene bonanza, tiene muchas emisoras, y entonces todo el mundo cree que puede hacer una zafra. Bueno, aquí está otra familia de Ruby Pérez, uno creo que no sé si los hermanos, están pidiendo 435 mil millones de pesos. Entonces, eso es una situación para mí también exagerada, porque en homicidios involuntarios lamentablemente fallecen personas, uno lo lamenta porque uno también pudo ser víctima. Yo mismo en esa tragedia tuve la hija de un amigo muy querido, falleció, nosotros lo lamentamos, pero yo entiendo que eso es un homicidio involuntario y la justicia dominicana, regularmente todos los abogados sabemos que es muy tacaña en el asunto del pago de indemnización por muerte en homicidio involuntario, hasta por muerte voluntaria. La justicia dominicana, lo más que ha pagado en la República Dominicana, lo más que yo conozco en mi carrera de abogado, es que por indemnización se le da 1.500.000 pesos a personas que han sido asesinadas. Entonces la justicia pedir esos 435.000 pesos es muy, creo que muy exagerado. Entonces yo entiendo que la justicia debe ser justicia, porque la justicia no es más que a darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, particularmente, bueno, le damos bueno, ahí está una imagen en la que Zulinka Pérez, la hija de Ruby Pérez, recibe 1 millón de pesos. Yo pienso que ella no debió recibir ese 1 millón de pesos. Si ella iba a estar insistiendo y en tribunales, me parece que no es prudente ni ético que haya recibido 1 millón de pesos y seguir insistiendo y hacerlo de manera clandestina. Pienso que debió decir, bueno, yo he recibido 1 millón de pesos o no lo voy a coger, porque entonces hay más hermanos y está la esposa también, Ruby Pérez, ese tipo de cosas. Entonces me parece que eso no debió. Ahora está diciendo que eso fue por el asunto de la orquesta, no por la hija de Ruby Pérez. El asunto es que ya lo recibió. Bueno, en conclusión, yo creo que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional actuó de manera correcta con el asunto de la imposición de los 50 millones de pesos de medida de coerción. Estamos dando la bienvenida aquí a nuestro amigo, una invitación especial a Abinader Fortunato, quien es un periodista de primera línea,
He montado ya, tiene una experiencia bastante amplia. Somos ya estamos viejos, no han salido acá en el periodismo. Fuimos compañeros de trabajo en una oportunidad y hemos estado también en la lucha del colegio de periodistas. Así, fue un funcionario importante, fue director de comunicaciones de aduanas durante muchos años. Binader, ¿cómo te sientes? Gracias David Lorenzo. Como tú dices, un viejo amigo de trabajar juntos, reportero de los años 90 de Radio 1000. Creo que tuvimos alguna vez o en Cadena de Noticias o en Cadena de Noticias Radio, también por esos tiempos. En Radio 1000 duramos un buen tiempo. Pero gracias por estar aquí y compartir contigo algunas opiniones, algunos comentarios, algunos temas, y también agradecer a los amables televidentes por uno estar en este espacio y yo al lado de una figura como la de David Lorenzo. Ya. Mira, Binader, estamos ya al final de este bloque. Me gustaría que tú comentaras si estamos de acuerdo o no. Esto es un debate, ¿no? Las ideas. Y entonces tú pones la tuya, yo pongo la mía, y así sucesivamente. Entonces, a mí me gustaría que tú me opinaras sobre la decisión del Tribunal de Detención Permanente, que le impuso 50 millones de pesos como medidas de coerción, impedimento de salida, de presentación periódica a los hermanos Antonio y Maribel Espaillá. Muchos agentes han dicho que es un abuso, la fiscal, Ignacio Camacho, todo el mundo está criticado esa decisión. ¿Qué parte han criticado? ¿Que sea menos la pena o que sea más? ¿O que sea menos las medidas? Lo que la gente quiere, o sea, lo que ellos quieren, la parte que lo criticaron, por ejemplo, los fiscales, ese tipo de cosas, más son los abogados, es que se les vaya impuesto una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva. ¿Entienden que debe ser más, entonces, sí, o menos? Que debe ser más porque ellos ahora no le aplicaron prisión preventiva. Ellos van a estar en su casa, van a pagar la garantía económica, pero van a seguir su proceso de libertad. Sí. Mira, justamente ayer vi una entrevista de uno de los maestros del derecho en la República Dominicana, el licenciado Carlos Salcedo, que fue vicepresidente de Finjus, ha estado casi en todas las comisiones que ha trabajado. Bueno, creo que le parte el proceso. Él es penalista y también abogado de una parte, y además abogado constitucionalista, de un gran ejercicio, de una gran sabiduría, de una gran información sobre temas judiciales y muy nodales para el país sobre temas de derecho. Y él decía que realmente en el caso de la hermana de Antonio Espaillá, Maribel Espaillá, la decisión de enviarla a su casa, él entiende que no es correcta por parte de la Fiscalía y del tribunal, que decidió que ella fuera a su casa como medida de coerción. ¿Y por qué dijo eso? Bueno, dijo eso porque entendía que era muy leve el ejercicio de tomar esa decisión por lo que fue el impacto de la tragedia. 236 personas muertas y contando, porque todavía hay un paquete de personas que están heridas y enfermas, 189 a casi 200 heridos, muchos de ellos de gravedad, otros con lesiones de por vida, y que entiende Carlos Salcedo, que es una figura, una de los grandes pensadores del derecho actuales en la República Dominicana, una figura que hay que consultar siempre. Y él decía que la pena, que no era una posición personal de él, sino por la trascendencia del evento, de la tragedia, la magnitud de la tragedia, y que había que, esa medida de coerción era en cierto modo una medida leve, y además que afectaba también el espíritu de las personas que fueron víctimas o que estuvieron relacionados con la persona, en términos como familiares y relacionados. Y decía un elemento muy importante, decía, esta gente tiene demasiado poder económico, tiene demasiado poder social, tiene demasiado poder político, y podrían sustraerse del proceso y podrían manejar
y bien podría cumplir en prisión parte de la medida de coerción para asegurar de cierto modo la vitalidad del proceso, la seguridad del proceso. Y aunque él decía también que era verdad que era involuntario y que no tenía otra categoría que no fuera esa, decía él en su opinión, porque eso es lo que establece el código y que el legislador no previó otra calificación para una situación como esta en la que los dueños y los administradores de ese negocio de gran calibre, de ese centro de eventos con matriz internacional y relevancia internacional, pues habían descuidado, inobservado las leyes, los protocolos que debían procederse, y que si en ese caso ellos hubiesen atendido a los reclamos, hubiesen visto, se hubiesen preocupado por la vida de la gente, no ocurre la tragedia. Si hubiesen observado lo que se le había mandado en ocasiones anteriores, y además si hubiesen observado lo que se estaba dando en el techo, que empezó a desplomarse de hace algún tiempo, que había estado dando señales de que una tragedia como esa era previsible si no se tomaban los ajustes necesarios en términos de reparación del techo, con profesionales correspondientes. Incluso él habla, o bueno, ya partiendo de ahí de lo que él hablaba, pero se estableció que las investigaciones que hace la Oficina Nacional de Evaluación Sismológica sobre el terreno, era que realmente descuidaron las previsiones que tenían que tomar para que no ocurriera esta tragedia, y que en 2014 en ese informe se dice que varios ingenieros iniciaron el peritaje del local, de cómo se deterioraba, de la carga que debía de llevar, pero que el señor Antonio Payá y los propietarios no le dieron seguimiento a eso y cortaron ahí la investigación. Entonces él dice, parte de ahí, David, parte de ahí es que entonces tenemos esta tragedia, y eso tiene su costo y tiene su consecuencia. De manera que la justicia deberá establecer cómo, pero no hay que negar, hay que entender que este es un hombre de poder, y es un hombre de poder no solo en el poder del tipo de negocio que operaba, que era un negocio bastante rentable y eso, sino también sus relaciones del poder político. Entonces, esos elementos, lógicamente, a ti que además de periodista, eres abogado de ejercicio de hace muchos años, esos elementos obligan a entender o suman para que de alguna manera la justicia tenga cierto, o no cuidado, sino cierto privilegio de alguna manera, que es una especulación de uno, pero partiendo de esos elementos en la República Dominicana o en cualquier país, pero sobre todo en la República Dominicana, el poder político y el poder económico lo decide todo. Mira, Abinader, gracias por tu comentario, y me alegra mucho de que tu comentario vaya en contra del mío. Eso, porque nada más a mí no me gusta que los televidentes... Que vayamos la misma corriente. No. me gusta los razonamientos. Mira, Carlos Salcedo es abogado de algunos de los lesionados. Sí, o sea, sí. Él es parte. Él como abogado, yo soy abogado. O sea, nosotros sabemos que el código establece que no se le debe, que todos los procesos, a todo el mundo se le debería dar, no se le debería poner prisión preventiva, sino que debe llegar un momento en que usted lo acusan, que sea de una muerte, y usted pueda, de acuerdo a los mecanismos que tiene la ley, usted seguir su proceso de manera libre, independientemente de que sea homicidio voluntario o homicidio involuntario. Aquí, todavía, a pesar de que el código dice que la prisión es la excepción y la libertad es la regla, aquí todavía estamos inversos. Estamos inversos aquí, la mayoría de la gente se le pone medidas de coerción, principalmente el arresto, la prisión preventiva. Entonces, él sabe que eso es un homicidio, él lo está diciendo, un homicidio involuntario.
Entonces un homicidio involuntario no tiene por qué llevar prisión preventiva. Si él hubiese matado a todas esas personas con sus manos, con una ametralladora, con un rifle, con una granada, con una bomba, con lo que sea, con un avión, con un misil, con lo que sea, yo te digo, bueno, eso es justificado, pero es un homicidio involuntario. Él está de acuerdo contigo en ese sentido, en esa calificación. Todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo. De que realmente es involuntario y que tampoco el código penal o los códigos que tienen el caso, estudian, analizan el caso y están bailando el proceso, entienden que también es así. Pero él dice, hay una situación de lugar, este no es un caso común. No, según él. No es un caso común, primero por la trascendencia de la víctima, desde el punto de vista, él decía, y es interesante, yo no soy abogado, pero me llamó mucho la atención, él decía, un muerto pobre, quería decir, no es igual que un muerto rico. Es decir, un empresario que tenga 500 trabajadores, no es igual que una persona común que no tenga ningún trabajador. Eso es cierto. Entonces dice, el juez y los funcionarios judiciales también valoran esos expertise. Pero hay un elemento también que marca todo el proceso. Dice, es que este equipo de administración del YC no observó las legislaciones, los procedimientos y los protocolos de una institución, de un centro de diversión con la participación de tantas personas en ese lugar, y que independientemente de que ellos estuvieran ahí, dice, y eso habla muy bien, porque puede ser que él hubiese estado ahí también, porque iba con frecuentemente. La hermana que le puso el estuvo ahí. Estuvo ahí, pero dice él. Ahora bien, ¿tú crees, Abinader, que alguien en este mundo, el señor Antonio Payá, la señora Maribel, el mismo Carlos Salcedo, se iba a imaginar que ese techo se iba a desplomar? No, nadie se lo podía imaginar. Él lo dijo, sí, pero él dijo, sí, eso es verdad. Eso obra a favor de él. O sea, sí, realmente eso es verdad. Pero él inobservó y tenía que ver que una situación de esa naturaleza podría producirse si el techo le advierten y le dicen, mire, los ingenieros, esto no está bien. Es que no fue ningún ingeniero. O sea, fíjate lo que pasa. No fue un equipo de geólogos, de ingeniero estructural. Pero la investigación del 2014, sí, los ingenieros que hicieron el levantamiento, la primera parte, le dijeron, esto no está bien, hay que darle seguimiento, y él descontinuó eso. Bueno, ahí sí, yo no he visto este informe, pero si lo dicen, el informe que se entregó, yo todavía no lo he podido leer, porque no sé, uno dice que se lo entregaron al presidente de la República, otro dice que se lo entregaron a la Procuraduría General de la República. Yo no lo he leído completamente. Pero en la República Dominicana es la primera vez que un techo de un edificio se desploma como si fuera una torta. Y eso yo creo que no ha pasado en ninguna parte del mundo. ¿Y cuál es tu hipótesis entonces en ese sentido? Mi hipótesis es que si tú vas en un avión y el avión, por ejemplo, ha tenido falla en otra oportunidad y el avión se cae, ¿no es verdad? Sea por problema del piloto, falla del piloto, falla humana o falla mecánica, todo el mundo va a reclamar su indemnización, porque eso también es un homicidio involuntario. Todo el mundo va a reclamar su indemnización, independientemente de que hay aviones que se han ido millonarios, gente con mucho cuarto, con más dinero que los que estaban ahí. Y la gente lo que hace es que reclama su indemnización, porque para mí es un asunto exclusivamente de responsabilidad civil, demanda su indemnización, pero nadie te demanda a ti, al presidente por ejemplo, si de Estados Unidos, a Donald Trump, ni al dueño de la empresa, ni al gerente, ni a nadie. Ahí entonces, ese maestro, en esa entrevista que dio ayer a uno de los, voy a decir, al programa El Día No, el que dirige el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, en la mañana, matinal 11, algo así. Él decía también, es que las dos cosas van de la mano, tanto la parte penal por la inobservancia de la parte de la responsabilidad que él tenía que tener y la vigilancia, porque no es un centro cualquiera, es donde van personas humanas, y lo más preciado, decía Carlos Salcedo, lo más preciado es la vida humana. Entonces, si a él le observa, si hay un código que establece
que no debe permitirse una mayor carga en el techo y que no debe realmente ponerse en riesgo una cantidad de personas determinadas en ese lugar. Y el dueño sabe que eso se está produciendo. Asume entonces él la responsabilidad penal y civil, porque él está contrariando la ley, contrariando los protocolos, pero también está prácticamente estimulando así que cualquier tragedia que ocurra lo sometan por doble vía. Bueno, pero todo el mundo tiene derecho, todas las víctimas tienen derecho a someterlo por la doble vía. Todo, o sea, es un derecho que tú no se lo puedes negar a nadie. Ahora bien, yo lo que quiero que se entienda que si Carlos Salcedo, que está de la parte de la víctima, lo busca el señor para allá y le da unos cuartos, él tuviera una posición diferente. Bueno, pero eso va a ser los abogados, ¿Sí? todo el mundo. Pero... Ahora, yo soy abogado, yo no defiendo. Ahora hay una relación. Yo no defiendo delincuentes y asesinos, porque mi comisión personal no me lo permite. ¿Me entiendes? Yo casi no ejerzo penal. No me lo permite. A mí me busca, mira, un ladrón, una gente que mató a uno. Mira, búscate otra persona. Yo no puedo defender. ¿No entiendes? Porque yo soy una persona que yo no puedo hablar mentiras. En un tribunal, lo más mentiroso que pueda haber en la historia es un abogado. Al abogado es el único profesional que se le permite hablar mentiras. Y si manipular. No mentiras, argucias. Mentiras, porque usted sabe que ese señor mató a una persona, hirió, robó, atracó. O violó a un niño. Y usted lo está defendiendo, diciendo que usted está tergiversando los hechos. Entonces, ese es el único profesional que está autorizado a mentir en un tribunal. A mentir inclusive yo censuro, porque tú puedes ir a un tribunal a mentir, pero ir a un medio de comunicación a mentir, eso es antiético para un abogado. Si usted está viendo que usted está defendiendo un delincuente y un asesino, y un ladrón, y un corrupto. Entonces es muy... Mira, bueno, no vamos con el programa completo. Pero es muy interesante, sobre todo también porque él dice una serie de puntualizaciones, entre estas, que es que por alguno de los requisitos que se pueda ir, uno de los abogados que se pueda ir el Ministerio Público, en términos de variables, él decía, este es un asunto que no es ni siquiera complejo, porque saben que hay un homicidio involuntario, hay una tragedia ahí. Eso es un asunto de que en un año eso se resuelve, que no puede durar 3 y 4 años eso. Claro. Y él él como abogado sabe que a un homicidio involuntario no se le puede poner en prisión preventiva. Él lo sabe, porque el abogado, el abogado le sí, lo que pasa es... Entonces, él está justificando su dinero y también aprovechándose de esa situación, porque está demandando a un tipo millonario, también porque eso es parte del proceso. Pero recuérdate que ahí también, David, en esa tragedia del Jet Set, murieron personas del más alto calibre. Del más alto calibre de la sociedad dominicana en términos económicos, en términos sociales, en términos de responsabilidades, en términos empresariales, en términos bancarios, de todo el orden. 15 médicos, 17 médicos, incluyendo directores de hospitales y todo eso. Y los dueños, los hijos, los dueños del Banco Popular, el banco más grande de la República Dominicana. Perfectamente, el Banco Privado. Y de otras instituciones. O sea, ahí murió gente de todos los calibres. Él también sabe perfectamente a quién es que está demandando, pero no solo por eso, sino por la propia condición social. Ahí murió gente de todos los calibres. Yo perdí amigos ahí. Yo dije que perdí una amiga también, una hija de un amigo. Yo perdí varios amigos de ahí, claro, de Jaina y personas conocidas, pero además también el tema de una figura del arte. O sea, ahí se perdió una orquesta, muchísimos músicos. O sea, el impacto que tiene también no es solo el dinero, también es solo la figura que envuelve. O sea, desde el punto de vista, la tragedia que conmocionó este país. Yo debo confesar. Tú sabes cuánto yo creo que le van a poner a cada persona, independientemente de que tú seas millonario o no seas millonario. La justicia dominicana, yo decía, tú no estabas. Sí. Tú estabas ahí. La justicia dominicana a un homicidio voluntario, un asesinato, no le pone más de 1,5 millones de pesos. Y aquí están hablando de 400, 500, 60. Y aquí están haciendo eso. Lamentablemente, que eso no es lo que yo entiendo. ¿Entiendes? Por eso es que es tan importante, David, que la República Dominicana y el PRM tienen una gran responsabilidad como partido político,
que tiene control absoluto de las cámaras legislativas. Y le están dando vuelta al nuevo código penal, un código penal dominicano que data de 1864, que le está poniendo por ese caso una multa de 140 dólares, lo que le corresponde, porque son 100 pesos. Sí. ¿Entiendes? Mira, Abinader, el tema está muy interesante, pero tenemos que hacer un cambio. Sí, un cambio y vamos a tratar Está bien, y seguimos por delante. Ya.